¿Qué medidas de prevención se deben seguir para evitar el COVID-19 en nuestro país? Está en nuestra mesa de trabajo el doctor Esteban Ortiz, médico, investigador y especialista de salud pública de la Universidad de las Américas, UDLAB. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas. ¿Cómo les va? Antes de comenzar la entrevista, queremos escuchar parte de las declaraciones del presidente Lenín Moreno, que realizó el día de ayer en cadena nacional. Nuestro sistema de salud, que incluye el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Seguro Social Campesino, están preparados conforme a los protocolos y recomendaciones mundiales de los expertos. Hospitales en el país tienen áreas de aislamiento debidamente equipadas. De hecho, ahí está siendo atendido el primer caso de contagio. 3.000 centros de salud ofrecen atención médica básica y derivan, si es del caso, a los hospitales especializados. Por ejemplo, en las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos se atendieron a más de 2.000 personas que acudieron con problemas respiratorios. La mayoría presentaron síntomas de gripe común. Abrimos la plataforma digital y la línea 171 para ofrecer información básica a quienes tengan tos, fiebre y dificultades respiratorias. Se han recibido ya 4.500 llamadas sobre el tema. De estas, 66 casos están siendo monitoreados y no ha variado su situación. Lo primero que el gobierno debe hacer en el caso de contagio es realizar una vigilancia activa, o como se decía antes se decía establecer un cerco epidemiológico en las personas que tuvieron contacto estrecho con la persona infectada por el coronavirus. Ahí escuchamos las palabras del presidente de la República. Retomamos la entrevista con Esteban Ortiz, médico, investigador y especialista en salud pública de la UDLA. El tema son las medidas de prevención. ¿Cuáles son estas? Porque sin duda hay mucha preocupación. Lo hemos visto en Guayaquil, en Babahoyo, en Quito. A nivel general, a nivel nacional, hay mucha preocupación sobre el tema. ¿Cómo podemos prevenir el coronavirus? Bueno, es importante entender que el coronavirus tiene una transmisión básicamente a través de gotitas de aerosol. La gente que está enferma, está infectada, básicamente contagia a las personas que están alrededor por estas micropartículas de aerosol que no podemos verlas, y que esa es la fuente principal de contagio. ¿Al toser o estornudar? Toser, estornudar y al hablar también. El problema es que cuando uno habla, uno emite vapor de agua que es casi invisible, y este vapor de agua nosotros sabemos que tiene partículas de aerosol, y estas partículas de aerosol pueden contener el virus, no solo el coronavirus, sino virus sincitial respiratorio, otros coronavirus que sí tenemos normalmente los seres humanos y que nos causan una especie de gripe normal. Y básicamente esta transmisión es la vía más común, ¿no? A pesar de que hay otras vías que son efectivas en el coronavirus, como es el tocar una superficie inerte que haya estado en contacto con secreción de una persona infectada. Entonces, las medidas de prevención principales son, obviamente, el lavado de manos, el aseo general, las medidas higiénicas necesarias del momento de toser, de estornudar, si es que uno está enfermo, quedarse en la casa, y si es que uno está enfermo, usar mascarilla para prevenir al resto de personas, ¿no? Ahora, doctor Ortiz, ¿cuán efectivos son los cubrebocas, ya que los virólogos son escépticos respecto a la efectividad real contra los virus que hay en el aire? Bueno, aquí, y perdón que use la analogía esta que voy a usar, básicamente las enfermedades de transmisión sexual virales no se contienen con el uso, por ejemplo, de un preservativo. Y ustedes vean la finura que tiene un preservativo en relación a una mascarilla que se usa. Entonces, básicamente la mascarilla que nosotros vemos comúnmente en los hospitales no contiene el virus. Entonces, cuando uno usa una mascarilla de estas que se usan en los hospitales para hacer cirugías, que son las que nosotros les decimos de papel o quirúrgicas, es una protección mecánica básicamente para que no me salte sangre si es que estoy operando o no me salte secreción de otra persona. Pero el virus puede atravesar sin ningún problema. En este tipo de mascarillas, hay mascarillas que tiene que usar el personal de salud, que estas sí son ya diferentes, y aquí cabe el llamado. El Ministerio de Salud Pública y los médicos y el personal de salud que atiende a los pacientes, en este caso a la paciente que está en el hospital y a los otros 5 casos que están, entiendo, en su casa, deberán protegerse con una mascarilla especial, mínimo con una N95 más protección ocular, y tener las medidas necesarias para que la gente, el personal médico, no se infecte, ¿no? Ahora, hemos leído en las redes sociales a muchas personas que dicen que esta paciente estuvo en Guayaquil, estuvo en Babahoyo, pasó por una clínica privada y luego fue a un centro médico del IES. Entonces, la preocupación de mucha gente que yo he leído en redes sociales es: la señora estuvo en muchísimos lugares, el virus está en el ambiente. ¿Eso es posible, doctor?
A ver, el virus no vive en el ambiente como tal. No sabemos la información correcta del coronavirus, sin embargo, si es que el coronavirus se comportaría como se comportan los otros coronavirus tipo SARS o MERS, básicamente podemos entender que este coronavirus podría vivir en superficies inertes que hayan estado en contacto con secreción contagiosa, entre comillas, de un día hasta 9 días. Pero no es que esté en el aire el virus no está viviendo en el aire y yo básicamente camino por ahí donde la paciente caminó hace 3 días y me infecto. No. Esta es una enfermedad contagiosa. Contagion viene del latín tocar. Básicamente el contagio es persona a persona estando cerca. ¿Sí? Si yo estoy a 2 metros de una persona que está tosiendo o estornudando, pues seguramente voy a respirar sus partículas virales. Pero si un minuto después camina alguien por ese mismo lugar, el virus ya no está ahí. El virus básicamente tiene que vivir dentro de una célula a temperatura básicamente del cuerpo humano y seguramente en el aire por varios factores va a desaparecer, ¿no? El COVID-19 se transmite de persona a persona y preocupa a los médicos, ya que este virus infecta los pulmones y se propaga rápidamente, doctor. Esto a través del estornudo, de la tos. De acuerdo. Bueno, nosotros sabemos que el índice de infectividad de un virus, en este caso, este virus tiene un índice de infectividad que va del 2 al 3.8. Hay estudios que dicen que va un poquito menos, otros que va un poco más. Pero básicamente por cada persona contagiada hay el riesgo de contagiar desde 2 a 4 personas. Hemos visto que aquí el caso importado básicamente contagió a 5 personas, es que están dentro del círculo personal y ustedes pueden ver la cantidad, la fuerza que tiene el virus para contagiarse. Y aquí viene también el llamado de atención. Sí, los cercos epidemiológicos a nivel de los aeropuertos y puertos en el Ecuador fue débil, básicamente. Entendemos que la paciente que ingresó al Ecuador ingresó ya con síntomas, y esto hay que ser muy claros, de acuerdo a la misma historia clínica de la paciente. La paciente ingresa al Ecuador el 14 y la paciente desarrolla síntomas del 10. El pesquisaje de esta paciente fue tardío. Básicamente nosotros tenemos un diagnóstico ¿cuándo tuvimos el diagnóstico? 26, tal vez 24 de febrero, cuando la paciente está ya con claros síntomas y signos desde el 22 que entró al hospital. Entonces ese personal que está en el hospital es ya declarado caso sospechoso. O sea, un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería que estuvo o está en contacto con la paciente que es el caso importado número 1 en el Ecuador, pues si es que ellos desarrollan síntomas respiratorios, cualquiera que sea, son casos sospechosos. Yo entendería que el Ministerio de Salud en este caso lo está monitorizando muy de cerca, cosa que es plausible y básicamente nosotros celebramos las medidas que se han tomado para este tipo de cosas, medidas extemporáneas, pero a la final medidas que pueden funcionar, ¿no? Ahora, doctor, cuando se dio a conocer el caso en rueda de prensa, la ministra Catalina Andramuño dijo que la paciente ingresó el 14 de febrero sin síntomas. Bueno, aquí yo no voy a entrar básicamente en una suerte de objetar algo que se ha dicho. Yo simplemente me baso en lo objetivo que yo pueda hacer y en redes sociales cabe recalcar que se ha circulado información personal de la paciente, incluida la historia clínica, fotos de la paciente, videos de la paciente, cosa que yo rechazo enérgicamente porque es antiético y no se debe hacer. Sin embargo, esa información ya nos llegó a todos y en esa información que me llegó a mí, como les llegó a ustedes, la historia clínica o la hoja de ingreso que nosotros decimos en el hospital dice claramente que la paciente ingresó el 22 de febrero y que la paciente presenta síntomas desde hace 12 días del ingreso. 22 menos 12, saquen cuentas. La paciente ingresó al Ecuador el 14 de febrero. La paciente presenta síntomas, según estos datos, desde el 10 de febrero. Doctor Ortiz, ¿es correcta la decisión de las autoridades de que los 5 familiares que han presentado ya síntomas del virus se mantengan en cuarentena en sus domicilios? Sí, es totalmente la forma de actuar. Básicamente acordémonos que el 80% de los pacientes que se infectan por coronavirus no van a desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, el otro 20% requiere hospitalización y eso es algo importante. Me gusta hacer una puntualización aquí porque la gente está comparando mucho con la gripe común y en cierto punto hasta veo que le restan importancia al COVID-19. En realidad, la gripe común no tiene la tasa de hospitalidad cercana a la del COVID, pero en lo absoluto la tasa de hospitalización del COVID puede llegar hasta el 20%. De 100 casos, 20 requieren hospitalización. Estamos listos para contener esos 20 casos que llegarían al sistema de salud. Pues acabamos de escuchar al ministro de Comunicación y bueno, si bien se han lanzado plataformas como los teléfonos, creo que es del 171 y otros teléfonos más que sirven para que la gente dé información y estos algoritmos básicamente clasifiquen a los pacientes si es que son de riesgo, no me parece muy plausible. Sin embargo,
Uno de los hospitales centinelas que están en el protocolo de acción del Ministerio de Salud es el Eugenio Espejo. Y el Eugenio Espejo no tiene resonancia magnética y no tiene tomografía. ¿Cómo puede estar listo un hospital o un sistema de salud donde el hospital más grande o casi el segundo más grande de Quito y seguramente uno de los top 5 más grandes del Ecuador no tiene tomógrafo? El tomógrafo es una prueba 100% necesaria para diagnosticar y reconfirmar el diagnóstico de coronavirus o de COVID. En China cambiaron la definición. Ya no se necesita esperar el diagnóstico molecular, sino paciente con neumonía típica que cumpla las características de caso sospechoso con tomografía positiva para COVID, pues es diagnosticado, confirmado. Y en el Eugenio Espejo no hay tomógrafo y no hay resonancia magnética. Entonces ese es mi llamado de atención a las autoridades. ¿Estamos listos? Ustedes, por favor, me gustaría que respondan. Yo le pregunto a usted lo mismo. ¿El Ecuador está preparado entonces? A ver, bueno, somos un sistema de salud débil, somos un sistema de salud que ha sido debilitado. Básicamente nosotros hemos presenciado despidos, yo obviamente estoy en el medio de los médicos me pasan información in situ de los hospitales y sabemos de las falencias que hay, la falta de medicamentos, la falta de reactivos y un montón de cosas que podrían faltar en el sistema de salud. Vemos que los controles hospitalarios no estuvieron a la altura de lo que están ahora, porque cabe recalcar, el día de ayer vi controles en los hospitales que ahora sí se parecen a lo que deberíamos haber tenido hace 10 días. Sin embargo, el paciente importado ya ingresó al Ecuador. Ingresó, el virus estuvo circulando entre familiares y personas, esas personas que ahora, esos 6 casos, seguramente hay que investigar con quién estuvieron esas 6 personas más. Y esta es básicamente el mecanismo exponencial con el que el virus explota. Vean ustedes que en el Ecuador tenemos ya 6 casos. En México con casos importados me parece que tenemos 2 hasta donde revisé la última vez. En Brasil, si no estoy mal, tenemos 2 casos igualmente en un país que es gigante, igualmente con casos importados. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros más casos que Brasil a pesar de que tuvimos los mismos casos importados? Yo creo que ahí es porque el accionar fue mucho más lento que el de los otros países. Doctor Ortiz, hay que recordar el caso del ciudadano chino también, que tuvieron que enviar precisamente los análisis a los Estados Unidos para que se les entregue información. Sí, aquí y yo obviamente nuevamente hago el llamado a la autoridad sanitaria a que la comunicación tiene que ser clarísima. Parte fundamental del manejo de las epidemias es la comunicación clarísima y efectiva. En este caso, el diagnóstico tomó más de 15 días y se nos hablaba de que el primer caso tiene que ir al CDC, cosa que es falso. Básicamente el primer caso a nivel mundial seguramente debería ir al CDC, cosa que ni siquiera pasó en China, pero el primer caso de los otros países, ya cuando el primer o los cebadores se desarrollaron, no necesitaba irse al CDC. Entonces el diagnóstico se enlenteció totalmente. Y ojo que el paciente chino, si es que nosotros hubiéramos considerado la definición de caso que utiliza China actualmente, ya hubiera sido un caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. No fue, porque obviamente la definición de caso era diferente en ese tiempo, pero actualmente un paciente con neumonía típica, básicamente el paciente se murió sin diagnóstico, ¿sí? Se murió con una neumonía típica y no sabemos. Doctor, volvamos a las medidas de prevención. Queremos que quienes nos escuchen y quienes nos ven tengan clarísimo qué medidas de prevención deben tener. Bueno, lo principal, y les vuelvo a recalcar, el lavado de manos y el aseo, volvemos a los años 50, donde básicamente se tiene que bombardear a las personas. Lávense las manos después de ir al baño, antes de comer, si es que se suben a un bus, si es que se bajan a un bus, si es que van a una oficina, si es que agarran un pasamanos. Todo ese tipo de medidas de prevención son saludables. Desde el punto de vista de las personas que están enfermas, tienen que optar por quedarse en la casa, tienen que optar por no acudir a lugares conglomerados, tienen que optar por usar mascarilla, ellos sí, porque ellos al toser o al estornudar o al hablar no van a mecánicamente a esparcir sus gotitas de aerosol. Si es que usted está trabajando en una oficina, si es que usted está en un sitio donde va personas, refuerce los sistemas de higiene de las superficies. Hemos visto que el coronavirus, si bien tiene una efectividad grande, muere muy fácilmente con alcohol al 70%, con agua oxigenada, que es lo que nosotros llamamos peróxido de hidrógeno. O ser gel antiséptico también es muy importante, es una medida súper útil. Solo alcohol, si ustedes no tienen alcohol en gel, usen alcohol normal, pónganse con los de la mano, básicamente hace el mismo efecto y limpien las superficies que han estado en contacto con estas personas constantemente. Y la última recomendación, no fumen. Hombres fumadores tienen más riesgo de contaminarse o de contagiarse de coronavirus. Y una que culturalmente, algo que yo obviamente rechazo, es que en el Ecuador cuando una persona fuman, 5 personas fuman del mismo tabaco. No hagan eso, por favor, porque básicamente están aumentando el riesgo de transmisión.
Queremos agradecer a Esteban Ortiz, médico, investigador y especialista en salud pública de la UDLA, por habernos acompañado y haber tratado este tema tan importante. Medidas de prevención para evitar el COVID-19. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, muchísimas gracias.